polígono de riego van a tomar el agua con la energía eléctrica. O sea que eso es de alguna manera un supuesto conservador, porque muchos productores podrían perfectamente acceder a la fuente de energía eléctrica que ellos tienen. Pero bueno, para hacerlo de alguna manera conservador es que lo planteamos de esa manera y lo hicimos con un tendido de energía eléctrica que es de energía que vaya al costado del canal de tal manera de que haya accesibilidad en todo momento a ese tendido. Eso constituiría para el operador del embalse la inversión, y por otro lado están los ingresos del embalse, los ingresos del operador. Los ingresos del operador en este caso, como hemos dicho, debemos considerar solo aquellos que tienen que ver con la venta de agua, y el precio de venta de agua que vamos a establecer es un precio que se determina endógenamente en el propio modelo, ya que va a ser aquel precio que hace que el valor presente en ente sea cero. Y de esa manera, cualquier precio superior a ese que hace que el valor presente en ente sea cero, va a implicar una rentabilidad positiva del proyecto. Eso de alguna manera vendría a determinar uno de los extremos del intervalo del que les hablaba al principio. Entonces, por un lado tenemos la venta de agua en términos del precio y por otro lado tenemos la cantidad de agua vendida. Bueno, la cantidad de agua vendida va a depender de las siguientes cuestiones. Por un lado, qué capacidad de agua tiene el embalse, obviamente, y cuál es el porcentaje de utilización que se realiza de esa agua embalsada. Ese porcentaje de utilización que está asociado a una reserva ecológica. Pero por otro lado tenemos el problema que nos implica el hecho de ser riego suplementario. O sea que nosotros no nos podríamos, creo que no tengo que explicarlo demasiado, pero básicamente que del 100% del agua aprovechable, vamos a generar un polígono de riego tal que puede utilizar el 70% de esa agua, ya que al ser riego suplementario, años que son excesivamente secos van a estar utilizando ese 30% restante, mientras que en el resto de los años no necesariamente se va a utilizar el 100% del agua disponible para regar. Por tanto, en realidad esto es un supuesto que tomamos de un trabajo anterior. Tal vez esto se podría afinar un poco más, pero bueno, básicamente quería traerlo ponerlo sobre la mesa porque es simplemente en caso de que haya que afinar ese número, se da a corregir el parámetro, pero básicamente lo importante es que en este momento está considerado. Luego también la cantidad de agua va a depender de en qué grado se expande la demanda de riego o la demanda por agua con los datos productores que existen en la cuenca o los productores que existen en el polígono de riego. El hecho de que el embalse se establezca en un momento de tiempo no quiere decir que al otro día el 100% del agua sea aprovechable, sino que hay una determinada paramétrica con la cual la demanda de agua va a ir creciendo hasta alcanzar el 100%. Y luego, por otro lado, obviamente, la cantidad de agua que demanden los cultivos. Entonces, esto va a determinar la cantidad de agua que el operador del embalse pueda vender en cada año y a un precio que está fijado por, como mínimo, aquel que le haga el valor presente neto positivo. Bueno, algunos indicadores de la inversión, esto lo pueden ver en la publicación. Me interesa seguir adelante en la parte del productor, o sea, de la producción agrícola que se realiza con el agua que está embalsada. Entonces, empecemos a estudiar esta parte, que es el proyecto de inversión de los productores que están en el polígono de riego. Primero, la superficie de ese polígono va a estar determinada en primera instancia por cuánta agua hay en el embalse, ¿sí? Pero no solo por el agua en el embalse, sino también por la rotación de cultivos que los productores vayan a utilizar, porque las distintos cultivos de una rotación tienen distintos requerimientos de agua.
Eso nosotros lo parametrizamos por una función logística que lo que hace es, tiene una curva de S, ¿no? O sea que es muy lento al principio, después se acelera y al final, que es un periodo total de 5 años, al final ya se empieza a desacelerar. Esto claramente es modificable, si no son 5 son 10 y algunos de los análisis de sensibilidad van en ese sentido para ser un poco menos conservador, a ver qué pasa si el riego se completa en su porcentaje total del área en vez de en 5 años, en 10 años. Eso lo que generaba era, con eso determinamos el área bajo riego, y ahora lo que vamos a ver es cuáles son los egresos de los productores que siembran bajo riego en esa zona. Los egresos de los productores son obviamente los egresos incrementales, son los egresos por encima de una situación en producción en secano. El primer egreso está dado por la inversión que el productor tiene que realizar en los equipos de riego. Nosotros acá asumimos que toda el área era cubierta por pivots. Y de hecho nos aseguramos, con ayuda de Renare, obviamente, lo hicieron ellos, no lo hicimos nosotros, en Renare nos chequearon de alguna manera que el área regable, con el desaprovechamiento que implican los pivots, sea igualmente suficiente para el total de agua que hay en el embalse. O sea que, y efectivamente lo es, o sea que por el hecho de ser pivots igualmente el área es suficiente para ser cubierta por los mismos. Por otro lado tenemos los costos de producción por hectárea. También en estos casos nosotros estamos generando el flujo de fondos incrementales, o sea que para esto fue necesario obtener los costos de producción en secano de cada uno de los cultivos de las rotaciones, y por otro lado los costos de producción bajo riego. No son exactamente iguales, obviamente, hay un distinto uso de insumos, distintos costos de laboreo, en cosecha y comercialización también por el mayor rendimiento que ellos están produciendo bajo riego, y obviamente por el costo que implica el productor la compra de agua, cosa que en el caso de secano no lo tiene. Nuevamente, no me voy a detener en qué tomamos para cada una de las cosas, porque está en la publicación, pero simplemente comentarles qué cosas fueron las que tuvimos en cuenta. Esto es lo que consideramos para la inversión en los pivots. Consideramos un monto de $3.000 por hectárea, y luego realizamos algunos análisis de sensibilidad para ver cómo cambiaban los intervalos de precios si la inversión del pivot era diferente. En cuanto a los ingresos del productor, también ingresos incrementales. Eso implicaba determinar los rendimientos de los cultivos bajo riego y los rendimientos de los cultivos en secano y luego los cultivos bajo riego. Al diferencial de kilos producidas le aplicamos los precios por tonelada producida por hectárea. Entonces, los ingresos de los productores nuevamente es la cantidad de kilos por los precios. La cantidad de kilos en la producción por hectárea va a depender de dos cosas. Va a depender de la rotación de cultivos que se elija para ese polígono de riego, y por otro lado los rendimientos de los distintos cultivos de la rotación. Las rotaciones de cultivos, estas surgen de dos fuentes. Las rotaciones bajo riego, las rotaciones en secano, surgen de las rotaciones en secano a partir de un estudio de los planes de uso y manejo de suelos en esa cuenca. Nosotros afortunadamente pudimos acceder a la rotación promedio que surge de los planes presentados, y eso nos da una idea de cuáles son los cultivos que se están realizando en esa área hoy, sin riego, ¿no?
Y por otro lado, las rotaciones de cultivos que se utilizaban bajo riego, ahí recurrimos a los regionales terrenales, sobre todo de esa zona, que nos pasaron cuáles son las rotaciones más comunes que se suelen encontrar. Entonces, en ese sentido, lo que teníamos es algo lo más parecido a la realidad, sin tener que directamente basarnos en todas las rotaciones posibles que se pudieran utilizar. Entonces, en lo que me quiero, en lo único que me voy a detener acá es en estos rendimientos simulados, ya que en realidad lo que tenemos acá, y que es una constatación que obviamente no es nada nuevo, es el hecho de que los rendimientos de los cultivos bajo riego no solo son mayores en promedio, sino que también tienen una variabilidad menor. Entonces quisimos incluir eso dentro del análisis, ya que hoy obviamente es algo que puede aportar a la discusión, además de que también nos está sirviendo para algunos otros análisis que estamos haciendo. Bien, entonces, lo que hicimos fue realizar simulaciones Monte Carlo de los rendimientos de los cultivos, y lo que comenzamos fue con los rendimientos en secano primero, que son los rendimientos con los cuales nosotros tenemos series históricas bastante largas de rendimientos anuales. Entonces, nosotros accedimos a series históricas de hojita de aproximadamente 30 y pico de años de rendimientos de cultivos, y lo que tratamos de hacer es calibrar los rendimientos de los bajo riego y los rendimientos en secano a estas cantidades a este rendimiento promedio con riego y a este rendimiento promedio sin riego, que surgen de los promedios de las series históricas de los últimos años, en el caso sin riego, y de los datos que nos fueron pasando algunos expertos en riego de esa zona, sobre los rendimientos promedios que habían tenido en estos cultivos en los últimos años. Entonces, luego de acceder a los datos, o sea, teniendo eso como objetivo, rendimientos de tanto por ciento, de tantos kilos por hectárea en cada una de las dos situaciones, con y sin riego, lo que utilizamos fue tomar la serie histórica de los rendimientos de cada uno de los cultivos, por ejemplo en este caso en el de soja, y nosotros a lo largo de los años observamos una tendencia. Eso obviamente también no es nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos generar rendimientos simulados de esto, lo que tenemos que hacer es sacarle esta tendencia y de alguna manera volver toda la serie histórica a un valor que sea de alguna manera comparable a los rendimientos que tenemos hoy. Esto es lo que arroja la serie sin tendencia. Entonces, a partir de esta serie histórica de rendimientos sin riego, que son los rendimientos observados, pero desestacionalizados, lo que vamos a hacer es ajustarle una función de probabilidad a esos rendimientos, de tal manera que luego, estimando los parámetros de esa función de densidad, lo que generemos sean rendimientos aleatorios de esa función de probabilidad. Bueno, estimamos esos parámetros y como resultado final lo que hacemos es generar rendimientos aleatorios de esos propios de esos rendimientos. Y esos son nuestros rendimientos sin riego, como recién les decía. Ahora, para extraer los rendimientos bajo riego, lo que tenemos que hacer, dado que no hay series históricas tan largas como para uno poder ajustar una función de densidad, una función de probabilidad, nos basamos en la función de probabilidad sin riego, y calibramos los parámetros de una función de densidad tal que nos generara un promedio de rendimientos iguales a lo que nosotros teníamos como objetivo, que era lo que nos habían pasado los expertos asesores de riego en esa zona,
y un coeficiente de variación, o sea, una variabilidad de rendimiento que sea menor a la de secano. Ahora, ¿cuánto menor? Es menor en base a, que debe ser menor al rendimiento, a la variabilidad del sorgo, que es el rendimiento del cultivo de alguna manera más resistente que se produce en secano, pero superior a la del arroz, que es un cultivo de verano que se realiza bajo riego. Entonces, de esa manera, estudiando los coeficientes de variación históricos de esos dos cultivos que realmente los tenemos, porque accedemos a series largas de ellos, calibramos esta serie a un coeficiente de variación de aproximadamente 9%. Y a partir de ahí construimos nuestra serie de rendimientos con riego, que son los rendimientos que año a año le íbamos a incluir al flujo de fondos. Y de esta manera contemplar que los rendimientos de los cultivos bajo riego no solo son mayores en promedio, sino que además son menores en variabilidad. Estos son los precios que utilizamos. Estos son los indicadores de la inversión desde el punto de vista del productor. Y pasemos ahora a los resultados. Entonces, como les decía, hoy tenemos los resultados los vamos a presentar en términos de un intervalo de precios que tal que el precio, si hay una cosa me faltó decirles en el flujo de fondos de los productores, es el hecho de que también cuando construimos el flujo de fondos vamos a generar un precio de compra del agua tal que por debajo de ese precio, un precio de compra del agua que haga el valor presente neto del proyecto igual a cero. Tal que si el precio que el productor logra comprar el agua es menor que eso, su proyecto de inversión va a ser rentable. Y eso es lo que nos da es el otro extremo del intervalo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, para el caso del embalse 1, ahí en ese caso existe un intervalo de precios que es el siguiente. A $55, a 55 centavos de dólar por milímetro por hectárea, el operador del embalse puede vender el agua y cualquier precio por encima de ese, su proyecto de inversión es rentable. Por otro lado, el productor agrícola puede comprar el agua a por lo menos 62 centavos de dólar, pero cualquier precio por debajo de ese va a tener un retorno positivo por su inversión o por pasarse de producir en secano a producir bajo riego. Por tanto, cualquier precio entre 55 centavos de dólar y 62 centavos de dólar, ambos proyectos son rentables. Y por tanto, ese es el margen de precios que hay para, de alguna manera, negociar entre los dos actores para fijar el precio. Ahora, esto pasa para el embalse 1. Para el embalse 2, que si recuerdan era un embalse que tenía un bombeo, la situación no es la misma. La situación está en que el productor sigue pagando 62 centavos de dólar, porque en los dos casos los productores son las mismas rotaciones, los mismos cultivos, los mismos rendimientos, los mismos precios, pero la inversión en la fuente de agua superficial es distinta y es tan alta como 68 centavos de dólar como el mínimo precio que puede cobrar. Por tanto, en este caso, encontramos que no hay un precio común para el cual ambos proyectos sean rentables. Como claramente nosotros tenemos mucha incertidumbre sobre muchos de los supuestos que asumimos, planteamos una serie de análisis de sensibilidad en los cuales nosotros cambiamos un parámetro que consideramos relevante o que teníamos incertidumbre sobre el valor que habíamos tomado, y luego veíamos cómo cambiaba el precio o cómo cambiaba el intervalo de precios de nuestro proyecto. Entonces, para simplemente mostrarle algunos casos, digamos, la línea de base que es el proyecto que analizamos implicaba un precio de venta de 55 centavos y un precio de compra de 62 centavos. Esto era para el embalse 1, o sea que teníamos un intervalo
ejemplo, parámetros de la inversión, o sea, los parámetros de la inversión en la fuente superficial. Esos parámetros van a afectar el precio de venta del agua nada más. Entonces, si por ejemplo el monto de la inversión inicial aumenta en un 15%, bueno, el intervalo obviamente se va a achicar. Si el costo de la inversión se reduce, el intervalo se va a ampliar. Si tenemos una demanda de agua que en vez de completarse en 5 años, se completa en 10 años, para el productor, para el operador de embalse es una situación negativa porque va a tardar más tiempo en poder hacer una mayor utilización del agua que vende, entonces el intervalo se reduce. Y así con varios casos que también tuvimos incertidumbre. Lo mismo sucede para el precio de compra. Parámetros que directamente afectan al productor agrícola, como por ejemplo escenarios de precios más pesimistas, generan que el intervalo se reduzca y que el productor pueda pagar precios cada vez menores. Compra de energía eléctrica en vez de en alta tensión, comprarla en media, eso también le genera un encarecimiento al productor y no puede pagar un precio tan alto. Rotaciones que tengan una menor proporción de soja, también sucede lo mismo, ya que la soja en términos de la rentabilidad individual de los cultivos es un cultivo que por requerir menos agua y tener un precio relativo más alto, en definitiva es más rentable, más allá de que la producción de maíz, por ejemplo, que es con el que se suele comparar, bajo riego genera un incremento de más del 100% en el rendimiento. O sea, una rotación con más soja es más rentable que una rotación con menos soja y más maíz. Muy bien. Para ir cerrando entonces, el objetivo de esta presentación y del trabajo que fuimos haciendo era mostrarles una herramienta que fuimos creando en este último año en OPIPA, con la asistencia de muchas otras divisiones del Ministerio, como también de otros actores que han ido contribuyendo, ya sea en mostrarnos cómo son algunas situaciones, en pasarnos supuestos sobre cosas que deberíamos, que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Pero bueno, la idea de esta herramienta es poder estudiar la rentabilidad de los proyectos de uso de agua para riego, proyectos en general de mediano a gran porte, y estudiar por un lado el productor y por otro lado el inversor en una fuente de agua superficial, estudiarlos por separado y cuyo nexo sea el precio de venta del agua, y tratar de realizar todo el análisis y viendo cómo cambia ese precio de venta de agua o ese intervalo de precio de agua cuando uno va cambiando las distintas características de los proyectos de inversión. Y bueno, luego para eso el análisis de sensibilidad. Y luego aplicamos esta herramienta al caso de dos embalses en la cuenca de San Salvador. Reafirmamos el concepto de que estas situaciones tienen que estudiarse caso a caso, que no es decir, bueno, el riego es rentable o el riego no es rentable. No, porque hay casos específicos en los que uno lo es y en los que otro no lo es. El caso del embalse 2 es un típico ejemplo de ese tipo. Es un embalse de ese tipo no quiere decir que no sea rentable ya desde el vamos. Varias cosas pueden surgir como para remediar una situación de ese tipo, como por ejemplo un estudio más profundo de los supuestos que se tomaron, o una relocalización del embalse hacia un lugar donde no necesite un levante, o incluso plantearlo como un proyecto de participación público-privada, que es bastante común en las iniciativas de riego, sobre todo en aquellas que son de porte relativamente grande, y que hay experiencia internacional en eso, con bastantes años para atrás. Y por otro lado, bueno, destacamos que para nosotros esta herramienta ha sido muy útil, en nuestro caso para